tenemos 20 días en el ejercicio del gobierno, pero está en la situación que vivimos, que la impaciencia ya revienta los contenes de todos los venezolanos. Pues bien, ahora se abre la posibilidad plena para que podamos tomar el resto de las medidas y para que todos los venezolanos, todos los que participan en el proceso económico, sepan a qué atenerse. La República Bolivariana de Venezuela es conocida mundialmente por sus riquezas, entre ellas sus paisajes, clima y petróleo. Su capital, Caracas, cuenta con 2.905.000 habitantes y es el principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación. Esta ciudad ha sido escenario de grandes sucesos que han marcado la historia de este país. Por sus calles ha corrido sangre y se han librado batallas en las que el pueblo ha sido protagonista. El 27 de febrero de 1989, Venezuela era el escenario donde estaban puestos los ojos de la opinión pública nacional e internacional. El mundo fue testigo del despertar de un pueblo, un estallido social donde la palabra perdió coherencia y la reacción libertaria hizo que el pueblo tomara las calles como lugar de debate. El 4 de diciembre de 1988, Carlos Andrés Pérez gana por segunda vez no consecutiva la presidencia de la República de Venezuela. Para ese año, la economía del país se encontraba en un callejón sin aparente salida. La deuda externa, la caída de los precios del petróleo, el Viernes Negro, el control de cambio a través de Recadi, entre otras diversas situaciones políticas y económicas, mantenían a los venezolanos con condiciones de vida de muy baja calidad. Es con este escenario que el pueblo venezolano una vez más depositaba su confianza en el carismático político conocido como el Gocho, y con casi 4 millones de votos le otorgaba nuevamente la presidencia. Carlos Andrés Pérez, sin duda alguna, siempre fue un hombre enigmático. Hasta el momento de su muerte, desde el punto de vista del marketing político, nosotros podemos citar que ha sido un fenómeno porque en las circunstancias peores para lo que fue su partido, Acción Democrática, siempre le condujo al triunfo. En primer lugar, venimos de un 1974-1978, donde el presidente Pérez tuvo una aceptación tal que hizo al partido Acción Democrática como un partido sólido frente a un gobierno como el del Partido Social Cristiano Copey, conducido por Rafael Caldera. Entonces, un hombre que venía de una élite como Rafael Caldera, que conducía el país con una visión de Estado desde una perspectiva académica, se viene y le gana una persona que brincando charcos se convierte en presidente de la República. La misma historia fue en 1989. Eduardo Fernández era el candidato del Partido Social Cristiano Copey, que era la segunda fuerza política en el país. Acción Democrática venía del gobierno con una popularidad muy grande, porque el presidente Jaime Lucichi tenía mucha popularidad para ese momento, y por supuesto la personalidad avasallante de Carlos Andrés Pérez facilitó o permitió lo que fue esa obtención de ese triunfo. Por eso es que hubo tanta solidaridad, al punto que la primera expresión que utiliza Carlos Andrés Pérez cuando le habla al país luego de las elecciones que lo llevan por segunda vez a la presidencia de la República es ganó Venezuela. O sea, involucró incluso hasta los que no habían votado por él, y en una circunstancia política bastante adversa, porque para ese momento estaba ya fuera de la política Rafael Caldera, que era su archienemigo político, desde la perspectiva de que uno conducía el socialcristianismo y el otro conducía o era parte de la socialdemocracia. Bueno, Carlos Andrés Pérez, a pesar de que tenía pocos estudios, era un hombre muy inteligente, muy vivo, muy popular y un político muy fogueado. Le llegaba muy bien al pueblo, convencía al pueblo. Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno va a nacionalizar la empresa de los hidrocarburos en este país, o las empresas básicas, Sidor, PDVSA. O sea, es Carlos Andrés Pérez quizás para el venezolano de la década de los 70 y los 80, uno de los presidentes que logró la conquista de las empresas básicas, ¿no?
Bueno, evidentemente eso tampoco le quita que era un hombre simpático, que era un hombre con un cierto tipo de discurso, pero evidentemente una figura formada dentro de la política de Acción Democrática, un ícono de la política de Acción Democratista, y bueno, un hombre inteligente. O sea, no creo que hay una gran cantidad de difamaciones sobre la inteligencia de Carlos Andrés Pérez, que si es colombiano. Pues no, Carlos Andrés Pérez de Rubio, del estado Táchira, un hombre muy inteligente, y un hombre que evidentemente fue construido a través de una identidad acción democratista por parte de hombres de alta envergadura como Raúl Leoni, como el mismo Rómulo Betancourt, personas que venían de participar en la creación de la generación de 1928. El 16 de febrero de 1989, el recién posesionado presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos, llamado popularmente Paquete Económico, concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional. Dichas medidas, hechas por el Fondo Monetario Internacional, recomendaban un incremento gradual de las tarifas de servicios públicos, como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico. También se contemplaba el aumento del 100% en el precio de la gasolina, así como también un aumento del transporte público en un 30%. En respuesta a estas medidas, los días 27 y 28 de febrero, la calma abandonaba las calles de Venezuela. Se producía un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. El febrero del 89 da sus inicios en la ciudad de Guarena, principalmente en los bloques de la llamada Menca de Leones, que ahora se llama 12 de febrero, y en las principales calles de Guarena, como calle Comercio y calle Ricaurte, que son las más pobladas en sentido de comercios. La gente empezó a quemar caucho y a quemar vehículos particulares y vehículos del transporte urbano. ¿Por qué? Por las medidas económicas dictadas por el FMI, Fondo Monetario Internacional, donde se le daba el alza a la gasolina, y eso conllevaba una serie de alza en la parte del pasaje, alimentación, vestuario, que la gente para ese entonces no quiso aceptar, conllevándose a que llamaran a la población de Guarena. Varios grupos llamaron a toda la población a que salieran a saquear. Después de quemar los cauchos, salió toda la masa a saquear, y hubo un descontrol por parte de la parte policial, ya que todo el pueblo de Guarena se lanzó a la calle, conllevando esta mecha que empezara en Mérida, Caracas y Los Teques, haciéndose esto incontrolable por la parte de la policía, ya que salió a hacer su función de orden público y se descontroló, formándose la mayor represión que podamos haber visto en la historia de Venezuela contra el pueblo, ya que si bien es cierto que el pueblo estaba descontrolado, la policía no se dio abasto para poner un orden y control sobre la población, y lo que hizo fue reprimir. Por eso tantos muertos, tantos heridos y tantos desaparecidos. La aplicación de las medidas económicas por parte del gobierno nacional, que fueron inmediatas a la toma de posesión del presidente Pérez, esas consecuencias que se vivieron en 1989, en febrero de 1989, fueron precisamente por no haber tenido una política social clara. Me explico. En el rumbo económico, el país estaba claro que había que hacerlo. En el rumbo económico o en la situación política venezolana se estaba viviendo que evidentemente había que hacer todo un engranaje que permitiera la articulación de las políticas económicas con las políticas sociales. Al no haber políticas sociales coherentes, era más que evidente que hubiese una reacción contraria a lo que pudiera entenderse dentro de lo que era lo que conocíamos como la política hasta ese momento. Eso fue una especie de efecto dominó, pero fue efecto dominó porque el pueblo estaba cansado, porque el pueblo ya era como una especie de muro de contención invisible que todo el mundo desconocía. La gente se estaba muriendo de hambre, todo estaba extremadamente caro, querían
querían subir la gasolina, y estamos en un país en donde subir el combustible es como podríamos hacerlo, pero el pueblo no lo va a permitir, ¿no? Ahí también sería interesante saber por qué el pueblo, siendo nosotros un país que genera combustible en cantidades titánicas, no podemos subirlo de precio. Pero eso también influyó, pero influyó fue porque el pueblo estaba cansado de las malas políticas, estaba cansado de... Y como te decía anteriormente, los proyectos Acción Democratista y los proyectos social cristianos ya estaban fuera de forma, ya el pueblo necesitaba realmente un cambio. Y era desmedido el acto de la corrupción, desmedido el enriquecimiento ilícito por parte de los pregoneros del gobierno, mientras un pueblo seguía muriéndose de hambre, en malas condiciones. Entonces, evidentemente, el Caracazo viene a ser una implosión social, cuando el pueblo, sin líder alguno, porque eso es algo importante para hablar del Caracazo, o sea, no hay una participación directa del Partido Comunista, no hay una participación directa del movimiento de izquierda revolucionario, del movimiento del socialismo. Quizás sí, hay que ser sincero, fue un efecto dominó que cuando llega a la ciudad de Caracas es aprovechado por ciertos líderes comunales o ciertos líderes políticos, pero lo que sí hay que reconocerle al Caracazo o a la inclusión social, el Guarenazo, o al 27 de febrero del año 89, que yo creo que es mejor llamarlo así para generalizarlo. Las protestas y los saqueos parecían incontrolables. La rabia contenida durante muchos años hizo explosión ante las medidas anunciadas por Carlos Andrés Pérez. El gobierno, tras la ola de violencia provocada por los saqueos, suspende las garantías, declara toque de queda y activa el Plan Ávila. La magnitud de los hechos estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional. La cifra exacta de las muertes ocurridas el 27 de febrero nunca se conoció. Solo quedaron los testimonios de las personas que perdieron familiares y amigos en las calles. Muchos de ellos nunca pudieron ver los cuerpos de sus seres queridos. Tras 24 años de estos sucesos, aún se cuestiona la actuación de los organismos policiales y la Fuerza Armada Nacional. El 27 de febrero de 1989, el pueblo venezolano carecía del principal derecho que presenta su Constitución, el derecho a la vida. La policía y la Fuerza Armada Nacional actuaron conjuntamente, coordinadamente, pero vuelvo y te repito, hubo un descontrol de la población y hubo un descontrol también de la policía, ya que se le fue de las manos, se le escapó de las manos, era demasiado el ánimo de la gente de saquear, ya se había convertido en vandalismo. ¿Y qué hizo la policía? Utilizó la fuerza reprimiendo al pueblo, e igualmente la Fuerza Armada, como se pudo observar en la avenida Urdaneta, que se convirtió en un campo de batalla, en el Valle, en Los Teques y en la misma ciudad de Guarenas. Porque el cuerpo represivo del Estado debería ser la policía metropolitana, sino del ejército. O sea, el ejército con tanques, con armas. Y cuando tú te pones a ver, sí, existieron focos de delincuencia, pero cuando tú haces un estudio, porque hay mucho material fotográfico, muchísimo material fotográfico, te das dando cuenta que esa gente estaba robando comida, ¿vale? Esa gente estaba robando la necesidad más básica, que es el consumo masivo de alimentos. Esa gente no tenía en su casa ni carne, ni caraota, y no tenían queso, y no tenían ni sardina. Entonces esa gente, si tú te das cuenta, sí, debe existir, tiene que existir un sector de la población que fue a delinquir, a robar cosas que no necesitaba, televisor, una gran cantidad de cosas. Yo fui a robar comida. Yo tenía 12 años en el Prado de María, recuerdo, de la casa materna de mi abuela, donde todos nos criamos. Y sí, estábamos pasando una situación económica difícil, pues, y fuimos al Central Mairense y bueno, vale, nos metimos por un boquete que había hecho la gente, y yo me traje unas latas, recuerdo, de mermelada y bueno, y todo, pero era comida, pues lo que buscábamos, no era una cuestión que mira, vamos a robarnos el carro del tipo o la caja registradora, no, sino que bueno, yo agarraba las latas, mi primo agarraba una cuestión de jamón, y creo que hicimos eso, ¿no? En el Caracazo, yo estaba trabajando, y cuando yo llegué de mi trabajo, llegué cansado, estaba prendido el alboroto, y yo me acosté a dormir porque sentía mucho sueño. Y cuando a las 7 de la noche que la mujer me dice, mira, párate, que hay una guerra, y yo dije, oye, vale, lo que no hay es comida, yo que tengo que buscar comida. Salí a buscar comida,
Y entonces me conseguí un muchacho que trabajaba en la Oxy era, yo creo que era una broma de prensa extranjera, no sé. Él anda en una camioneta y él tenía prioridad, anda por ahí. Y él me dijo, el reporte que tenemos nosotros son de 3.000 muertos, que era prensa internacional, hasta esa hora en la noche. Y entonces yo tengo un hermano que trabajaba aquí y ellos me dicen que ellos los pusieron a cargar muertos, no saben ni cuándo. No tenía miedo de andar por ahí porque inclusive los que no se cuidaron los mataron. El 27 de febrero de 1989 yo estaba en mi clase de Historia Contemporánea de Venezuela en la universidad. Cuando salimos de clase nos llamó muchísimo la atención que un supermercado que se llamaba Cada, quedaba en la esquina de Cecilio Acosta con Delicias en Maracaibo, pasó un ciudadano con una res en el hombro. Yo venía con una compañera de estudio, hoy es mi colega y gran amiga, por supuesto, y yo dije, ¿qué es eso? No le embolsaron la res, la pieza. Pero resulta que cuando vemos o metemos el ojo para el supermercado, nos damos cuenta de que los anaqueles estaban vacíos, estaban quedando vacíos y la gente salía corriendo. Dijimos, algo raro está pasando en este país. Cuando llegué a la residencia donde yo vivía, prendí el televisor a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque antes los canales informaban de inmediato, no procesaban nada, sino que en el acto sin edición salían. Estaban diciendo, bueno, sí, que se estaban registrando saqueos en varias partes del país, que Maracaibo estaba al igual que Guarena, fíjate que no decían Caracas, decían al igual que Guarena, donde la gente estaba molesta y tal, no sé qué. Este supermercado quedaba frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, que siempre fue una facultad que tenía ese tipo de situaciones, y lógicamente, pues, salió el ministro del Interior a decir que estaban suspendidas las garantías constitucionales. Nosotros pelamos por la Constitución, vimos lo que eran las garantías constitucionales y lo que sí sabíamos era que no podíamos salir de la casa, que había un toque de queda, no sabíamos lo que era un toque de queda. Empezamos a ver militares a repartirse por toda la avenida Delicia, una de las principales avenidas de Maracaibo, junto a 5 de Julio y Bellavista, para ese momento, estoy hablando de 1989. Y sí recuerdo que nosotros dijimos, bueno, estamos en un país importante porque empezó a llegar la prensa internacional otra vez. La parabólica era la comunicación más directa que teníamos con los satélites y evidentemente, pues, al no haber libre tránsito, al no haber circulación, al haber toque de queda, al ver a los militares en la calle, que nosotros los militares en la calle siempre los asociábamos con golpes de Estado o que algo difícil estaba pasando, nada, nos tocó era resguardarnos en la residencia. Un muchacho que vive al lado lo mataron en la puerta de su casa, le dieron un tiro por el estómago y le salieron por la casa. El otro le dieron un tiro en el balcón donde estaba parado viendo eso en la calle El Carmen de Tales. Un pueblo desarmado se enfrentó a las balas de aquellos que constitucionalmente debían protegerlo. El miedo era el resultado que dejaba la represión. Disparar contra todos parecía la orden. El resultado, una huella imborrable en la memoria de un pueblo que defendía sus derechos y buscaba calmar el hambre. Hombres, mujeres, niños y adultos mayores murieron por armas que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado, que apuntaron contra ellos. Otros, a causa de balas perdidas, debido al gran descontrol que presentaron estos cuerpos de seguridad. Y es que era necesaria tanta violencia contra un pueblo sin armas. Quizás no era la manera, porque siempre había habido protestas, quema de caucho, quema de transporte público o de transporte de algún medio de alimento frente a las universidades, pero aquí salió afectado parte del pueblo también que tenía comercio, que también es pueblo. O sea, fue pueblo contra pueblo, no como dicen que fue ricos contra pobres, no, pueblo contra pueblo y Fuerzas Armadas y Policía contra pueblo, porque el pueblo estaba desarmado y fue reprimido brutalmente por las fuerzas policiales cuando andaban era saqueando comida y otros
si se dedican al vandalismo, solamente por romper las vidrieras o algo por el estilo. Pero la manera de reprimir al pueblo no era esa. Yo pienso que tenían que haber tomado medidas antes de, o cuando se sabía que la ciudad de Guarena ya era un polvorín, tomar las medidas en Caracas para que la gente no hubiese salido a la calle. Aquí en la Bogotá estaba el DIN, aquí en la Bogotá. Yo venía con una señora, el señor Juan que ya murió, la señora Lucía que tiene 84 años, me colé en las mañanas con ellos a venir. Cuando llegamos ahí no nos dejaron pasar, estaba lleno toda la avenida Bogotá de nuevo, tirado ahí frente al DIN, así en la calle, y no dejan pasar a las personas. Hoy en día, en el Cementerio General del Sur, se puede visitar el monumento que lleva por nombre Los Mártires del 27F. Son en total 71 placas construidas para hacer saber que allí se encuentran restos de las víctimas de ese fatídico día. El total de muertes es innumerable, por lo cual este monumento no representa un número significativo de cuerpos. ¿A dónde fueron a parar los cuerpos de todas las víctimas? Esta parece ser una pregunta que jamás obtendrá una respuesta. Mira, eso los enterraron por todos lados, tú sabes que a la gente no le conviene, es una lástima, ¿qué va a saber uno? A mí me cuenta mi hermano que ellos los rascaron, ellos le daban aguardiente y lo llevaban en milichoy, abrían hueco y tiraban por aquí, tiraban por ahí, no saben ni por dónde los metían. Eso no solamente los metieron en un solo lado, para mí que eso los metieron en todos lados. El tipo que trabajaba de información de prensa, él me dijo así, mira, le daban como 3.000 muertos, aunque tú no lo veas. Que eso era información de la prensa internacional. Yo sé que ahí bastante conocidos míos murieron. Y era tan terrible que yo me acuerdo, yo estaba de visita a una comadre y a las 6 de la tarde era toque queda. Los que nunca vivieron toque queda, yo sí lo viví una vez. Me acuerdo yo cuando se fugaron los de la planta. Yo era un bebé, o sea, un muchachito, y andaba con mi hermano cargando bolsa en el CADA de las Ilustres. Y hay un toque queda y corriendo para la casa. Ya uno más o menos la vivió, ¿ves? Y sabía que era un peligro. Pero aquí cuando dijeron faltaba 5 segundos para las 6, todo el que asomó la cabeza le metieron tiro. ¿De dónde salieron soldados? Mira, salieron como por todos lados, mataron mucha gente. Eso es lo que yo me acuerdo del Caracazo. Y si te digo que lo que vi que estaban saqueando era la policía, era los que reventaban la puerta. Lo que era DC, lo que era Metropolitana, eso era lo que robaban. Porque te voy a decir, el pueblo no hubiera robado solo si ellos no se prestan a... Y ellos lo que hacían era ve y se llevaban lo mejor. Eso es lo que te puedo decir de eso. El 27 de febrero marcó para siempre la historia de Venezuela. Ese día, el país fue testigo de la más brutal represión por parte del gobierno que habían elegido constitucionalmente. Pero además, el gobierno fue testigo del despertar de un pueblo al que creían dormido y sumiso. El 27 de febrero del año 89, la historia de Venezuela. Mira, es interesante porque el 27 de febrero va a construir un nuevo capítulo dentro de la historia de este país. Va a ser el gran golpe acertado a los gobiernos del punto fijismo. Va a ser el final del punto fijismo. Llegó a ser de una u otra manera el primer conato que le dijo a la sociedad venezolana lo que pasó al regreso en el año 59 de Jovito Villalba, de Rafael Caldera y de Rómulo Betancourt, que mantuvo verdaderamente al país solamente bajo 2 líneas políticas, tuvo su primer conato de término gracias al 26 de febrero del año 89. Esta fecha siempre estará presente en la memoria del pueblo que se niega a olvidar su pasado, más aún porque ese pasado cruel sigue impune. Hoy y siempre se rendirán homenajes a los caídos en el Caracazo. Hoy y siempre Venezuela dirá que la conciencia del pueblo despertó un 27 de febrero de 1989.